quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Vamos a leer desde el versículo 1, Santiago capítulo 4, desde el versículo 1 al 7. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Antes de empezar el mensaje, quiero que pensemos en 3 enemigos que están detectados ahí en ese pasaje. Y yo se los voy a ir como soplando. Usted los va subrayando en su Biblia. Y es un pasaje donde están claramente explicados estos 3 enemigos de nosotros los cristianos. Volvamos a leerlo. Desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Subraye esa parte que sigue, la pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál enemigo aparece ahí representado? Las pasiones. Vea la pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está soplando la respuesta. ¿No la vieron? ¿La carne? ¿Quién dijo la carne? La carne. La carne. Entonces ahí usted puede, en un margencito, ahí está identificado el enemigo de la carne. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo ese contexto, en ese contexto aparece el enemigo de la carne. A ver el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué enemigo aparece ahí? El mundo, ¿cierto? Entonces, ahí el margencito lo puede identificar, el mundo. Miremos el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. Ahí aparecen, ¿cierto? Los 3 enemigos de antaño del hombre, los 3 enemigos más antiguos del hombre, pero los 3 enemigos principalmente más antiguos de los creyentes: la carne, el mundo y el diablo. ¿Dónde opera la carne? ¿Se acuerdan del versículo que dice? ¿En dónde está esa batalla? En nuestros miembros, ¿cierto? ¿En dónde opera el mundo? ¿Adentro de nosotros? Afuera de nosotros, ¿cierto? Nos rodea. ¿Y dónde opera el diablo? Si no está adentro, está afuera. Pues vea que esa respuesta es difícil, porque sabemos que Satanás está debajo, ¿cierto? Pero, ¿se acuerdan cuando estudiábamos segunda de Pedro? Que Pedro llama a los demonios potestades superiores. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablábamos de una esfera espiritual
que es superior a nosotros, en la cual nosotros no tenemos mucha actividad, por así decirlo, más allá de la oración. Entonces, por así decirlo, en el ambiente espiritual, Satanás y los ángeles se mueven en un nivel más alto que nosotros, pero en nuestra posición en Cristo, Satanás, ¿dónde está? Debajo de nuestros pies, ¿cierto? Entonces, se puede decir que está en ¿dónde? Arriba, pero está abajo, ¿cierto? Es un enemigo que está encima, pero es un enemigo que está derrotado debajo de nuestros pies. Entonces, a lo largo de la enseñanza de hoy vamos a identificar a estos tres enemigos operando en la vida de los creyentes, cómo tenemos estas luchas, y vamos a ver cómo es que Dios concede la victoria sobre estos enemigos. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el versículo 3, que es el contexto en el cual aparece la carne. Volvamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros no se refiere a una pelea interna, sino una pelea que tengo con mi prójimo. Guerras y pleitos con las demás personas. ¿De dónde provienen? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí hay una diferencia. Hay guerras entre personas, pero esas guerras entre personas ocurren porque hay pasiones dentro de las personas que pelean. Miremos el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí la carne aparece explicada de una manera como muy clara, muy específica, porque no solamente dice que el enemigo es la carne, sino que dice que dentro de nosotros hay una batalla por nuestras pasiones, hay una batalla por nuestros deseos, y Santiago traslada el problema total de la guerra a nuestros malos deseos. Vean el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, aquí el problema de la carne comienza con los malos deseos, los deseos de la carne. Quiero invitarlo a que leamos por un momento Romanos capítulo 8, el versículo 5. Del 5 al 7. Romanos 8 del 5 al 7. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, estos designios también se puede traducir como los deseos o las intenciones, por cuanto los deseos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese versículo, el versículo 7, identifica los malos deseos de la carne como enemigos de Dios. ¿Sí lo notan? Por cuanto los designios, los deseos de la carne ¿son qué? Enemistad contra Dios. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo así? No es que no quieran solamente, es que no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Nosotros encontramos en la Escritura dos tipos de hombres. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos dos tipos de hombres: el creyente y el incrédulo, ¿cierto? O podríamos llamarlo el piadoso y el impío, o podríamos llamarlo el justo y el injusto, ¿cierto? Podríamos llamarlo el santo y el pecador, o podríamos llamarlo el espiritual
y el carnal, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Hemos hablado de muchas naturalezas diferentes? No, estamos describiendo solamente dos naturalezas que se encuentran en la humanidad. Una naturaleza que es espiritual y otra naturaleza que es carnal, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sabiduría? Que hay una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que procede de Dios, una sabiduría que es espiritual, pero que también hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, ¿cierto? Entonces, miren que aún la sabiduría se mueve entre estos dos ámbitos, entre lo carnal y entre lo espiritual. Y no solo la sabiduría, sino que Santiago incluso dice que la oración también se mueve entre lo carnal y lo espiritual. Vean el versículo, volvamos a leer el versículo, volvamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa oración, una oración que está mal hecha y enfocada en nuestros deleites, ¿será una oración espiritual? ¿Es una oración qué? Carnal, ¿cierto? ¿A qué voy con todo esto, hermanos? A que toda la vida del ser humano se define por su naturaleza. Si tú eres una persona incrédula, impía, injusta, pecadora, carnal, pues todos los ámbitos de tu vida van a estar contaminados por esa naturaleza tuya. Todo lo que tú eres va a acompañar lo que tú haces. Es imposible que el árbol malo dé frutos buenos y es imposible que el árbol bueno dé frutos malos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, hay obras que acompañan tu naturaleza. Se supone que como hijo de Dios hay unas características que te deben acompañar. Así como hay muchas características que acompañan al que es carnal, los cristianos nos distinguimos de ellos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Para el carnal estas cosas le son locura. Una persona carnal le parece una tontería venir a la iglesia un domingo, le parece una bobada, le parece necio. Es preferible estar jugando fútbol o estar durmiendo o viendo un partido, lo que sea es más importante que estar en la iglesia. Es normal, esa es su naturaleza. Su naturaleza pecadora no lo deja ver más allá de lo que le ofrece el mundo. Es una persona que está totalmente ciega por el pecado y no ama las cosas de Dios, porque tampoco ama a Dios, porque es un carnal, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está espiritualmente muerto. Y esa es la mayor diferencia. El hombre carnal, el hombre que no ha sido convertido por Dios, el hombre que no ha sido resucitado espiritualmente, ese hombre carnal, a diferencia del hombre espiritual, está muerto. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que ahora amamos a Dios y amamos y guardamos sus mandamientos, ¿sí? Por eso sabemos que ahora estamos vivos, porque ahora amamos las cosas que antes aborrecíamos y aborrecemos las cosas que antes amábamos. Cuando estábamos en el mundo sin Cristo, odiábamos la iglesia, odiábamos que nos hablaran de la Biblia, nos parecía hartísimo, no soportábamos, incluso la escritura dice que aún las oraciones le son insoportables al impío. ¿No le ha pasado eso que usted va a sentarse a almorzar? Va a sentarse a almorzar con otras personas y cuando lo escuchan orar a usted, se ofenden, sienten, ellos se molestan, quisieran que usted se callara, porque aún sus oraciones les son molestas. Entonces, hermanos, claro que hay diferencias grandes, ¿no?, entre el que es espiritual y el que es carnal. Y Santiago nos da una descripción que el centro del problema es en dónde está ubicado, en dónde están puestos nuestros deseos. Si mis deseos son absolutamente egoístas y lo único que busco es mi propio placer, hermano, ustedes no es hermano, usted es una persona carnal, porque solamente quiere satisfacer sus propios deleites y sus propios deseos. Tanto así que cuando ora, ¿en qué está pensando?
en sus propios deleites. Y es fácil hacer una iglesia con personas así, es muy fácil. ¿Cuántos quieren una casa? Díganme amén. ¿Cuántos quieren un carro? Díganme, aleluya, gloria a Dios. Es fácil, porque cada persona tiene sus propios deleites. Pero cuando la Escritura nos dice que el Padre Nuestro termina con esas palabras, hágase tu voluntad, muchas personas se ofenden. Muchas personas dicen, o sea que, a ver, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo, típico. Un muchacho quiere entrar a una universidad, ¿sí? A una universidad. Y entonces está con muchas ganas de entrar a la universidad y quiere ya entrar, que no sé qué. Y de pronto los papás le dicen, mijo, usted tiene que orar a ver si es la voluntad de Dios que entre. Y entonces él dice, o sea que no. Decir que es la voluntad de Dios es que no. O pongamos otro caso, usted está enfermo y alguien le dice, pídele a Dios que lo sane si es su voluntad. Y la persona de una vez dice, o sea que no. O sea que Dios no me va a sanar. Esa es la actitud que tenemos muchas veces nosotros de incredulidad porque desconocemos, como dice la Escritura, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, un carnal va a orar así. Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y de una vez, el de mañana, si es posible. Necesito yo un carro, necesito una casa, necesito que me suban un sueldo, necesito que el vecino de acá le quiebre el negocio para yo poder montar un negocio al lado, necesito que el matrimonio del vecino se acabe porque es que me gusta la mujer del vecino, necesito que me bendigas, que me complazcas, que me hagas feliz, que me quites la depresión, que me hagas. La oración en quién está centrada, en él mismo, ¿cierto? Y suenan absurdos los ejemplos que le doy, pero no son tan absurdos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo oraría un espiritual? ¿Cómo oraría una persona, un verdadero creyente? ¿Oraría centrado en él mismo? Es más, mira que no solamente no es que esté centrado, no está centrado solo en sí mismo, él ora por otras personas, eso se llama interceder, ¿cierto? Cuando yo oro por mi vecino, oro por el hermanito de la iglesia que está enfermo, por mi familiar que no tiene trabajo, yo estoy intercediendo. Pero más allá de eso, la oración busca la gloria de Dios. ¿Qué busca la oración? La gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos de tal manera que Dios sea glorificado. ¿Sí? Es decir, si en mi oración, aunque yo desee algo con todas mis fuerzas, pero Dios no se glorifica en eso, yo debo apartarme de ese deseo. Hay muchos ejemplos de estos tipos de oraciones. Nosotros, ¿cómo podemos identificar qué le da gloria a Dios? Pues pensando un poquito en los intereses de Dios, ¿cierto? Y uno, ¿cómo entiende eso? Solamente a la luz de la Escritura uno va a darse cuenta qué es lo que Dios quiere. Pregunto, ¿Dios quiere la conversión de nuestros familiares? Dios desea que todos los hombres sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Así lo dice la Escritura. Entonces, ¿yo debo orar por eso? Sí. ¿Dios desea que yo tenga lo suficiente para mantener a mi familia? Claro que sí. La palabra de Dios dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Entonces Dios me da un mandamiento y para cumplir ese mandamiento necesito que Él me bendiga, ¿cierto? ¿Será que es voluntad de Dios que un hombre consiga esposa? ¿Sí? La Biblia dice que haya esposa, haya el bien. ¿Se dan cuenta cómo para cada uno de nuestros deseos la Escritura nos da una orientación? Nos muestra por dónde es el camino, de qué manera le puedo yo dar más gloria a Cristo. ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Por un momento te has puesto a pensar si lo que tú vas a estudiar le va a dar gloria a Cristo. Ahora, yo creo, como
libro acerca de los monjes, decía que aún ordeñando una vaca se le puede dar gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, lo hagamos ¿para quién? Para el Señor, ¿cierto? Todas las cosas las hacemos para el Señor y en todo le podemos dar gloria a Él. Pero definitivamente yo tengo que enfocar mi vida de tal manera que todo lo que yo haga le dé más gloria a Él, más gloria a Él. Aun cuando yo evangelizo o cuando tú estás evangelizando, no evangelizamos solamente para que la gente se haga cristiana, sino que sea que crean o no crean, Dios está siendo glorificado, Dios está siendo exaltado. Porque para unos el evangelio puede ser olor, como dice Pablo, olor de vida, para otros olor de muerte. En todo caso, sea que podamos oler a vivo o estemos oliendo a muerto para los incrédulos, siempre estamos expidiendo el aroma de Cristo. En pocas palabras, hermano, cuando evangelizamos, olemos a Cristo delante de Dios. El Señor Jesús dijo en el mundo me aborreció a mí. A ustedes también los van a aborrecer. Si al padre de familia llamaron Belcebú, a Jesús lo llamaban Belcebú, ¿cómo nos van a llamar a nosotros? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo lo que hemos hablado en este ratito, viendo este contexto de la carne? En que ustedes noten la diferencia entre una persona espiritual y una persona carnal, ¿cierto? El espiritual busca la gloria ¿de quién? De Dios. Y el carnal busca la gloria ¿de quién? Su propia gloria. Tan sencillo como eso, ¿cierto? ¿Qué busca el espiritual? ¿Qué busca? La gloria de Dios. ¿Qué busca el carnal? Su propia gloria. Así es como él termina esas palabras en el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si notan la intención, la propia gloria. Vamos al versículo 4 de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y como ustedes se han dado cuenta, Santiago tiene un tono que no es amable, muchas veces, a veces es irónico, a veces es hiriente, y en este caso nos regaña, o regaña a la persona que está actuando de esta manera. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, vean que hay una consecuencia lógica. Si usted como cristiano se deja llevar por los deseos de la carne, va a terminar poniendo sus ojos ¿en dónde? En el mundo. Eso es tan lógico, es una consecuencia inevitable. Cristiano que aparta sus ojos del Evangelio y de Jesús, deja de congregarse, deja de orar, deja de leer la Biblia. ¿En dónde está poniendo sus ojos? En el mundo. Eso es así de sencillo. Ay, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? ¿Por qué no se congrega? Siempre hay mil excusas, pero la razón fundamental es esta: está poniendo sus ojos en el mundo. Ha hallado más deleite en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para el cristiano venir a la iglesia es como ir a su propia casa. Orar es como respirar, y leer la Biblia como comer. Son necesidades básicas de un cristiano. Entonces, si una persona se aparta y desecha la nutrición, el aire y la vivienda que Dios le ofrece, ¿en dónde está buscando asilo? ¿En dónde está buscando refugio? En el mundo. Es un efecto lógico, ¿no? Es causa, efecto. Usted apartó los ojos del Evangelio, los está poniendo en el mundo. ¿A dónde más miramos? ¿Cierto? O sea, no hay tres caminos, hay dos caminos. Camino de vida, un camino de muerte. Tan sencillo como eso. El camino ancho y el camino angosto. No hay un tercer camino. Si no estamos por el camino angosto, ¿por cuál camino andamos? Por el camino ancho, ¿cierto? Si no estamos viviendo como cristianos espirituales, nos estamos pareciendo a la gente del mundo.
que dicho sea de paso, aclaro, no existen los cristianos carnales. Yo ya lo había explicado una vez, ¿se han escuchado? Ah, es que, oye, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia vas? Bueno, que quedas entre la calle, con Aures, ahí cerquita, el semáforo. ¿Y tú fumas? Ah, sí, yo fumo. Ah, ya. ¿Y tú bebes? Sí, claro, yo bebo. Ah, ya. ¿Y tú rumbeas? Yo, sí. Oye, las groserías que se te salen y todas esas mentiras en que te hemos pillado. Ah, es que yo soy un cristiano carnal. Ah, un cristiano carnal es como uno que está ahí como en la mitad, ¿no? El tercer camino, ¿no? La opción C. A, B, C. Ah, ya, eso no es cierto. No existen los cristianos carnales. Cristiano y carnal son dos cosas que se oponen. Decir que existe un cristiano carnal es tanto como decir que existe un demonio angelical. ¿Sí? Demonio angelical. No tiene sentido, son dos cosas totalmente opuestas. Tanto como decir cristiano es decir espiritual. Cristiano, espiritual, hijo de Dios es lo mismo, ¿cierto? Entonces, hermanos, no hay un tercer camino, no hay otra salida. O somos cristianos o somos carnales. Y como estamos viendo, cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestros propios deseos carnales, terminamos siendo adúlteros. ¿Cómo así adúlteros? Porque Santiago nos regaña con esas palabras, o almas adúlteras. Pero si yo le soy fiel a mi esposa, ¿por qué me dice adúltero? Yo no soy un adúltero. Yo tendré otros pecados, pero adúltero no soy. Adúltero, ¿por qué? Porque su amor que debía ser para Dios, ¿a quién se lo está entregando? Al mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No quiere decir que no tratemos con las personas que no son cristianas, eso no quiere decir el texto. Lo que quiere decir es que no pongamos nuestro afecto en el mundo, porque inmediatamente amamos al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Algunas personas de pronto no están familiarizadas con estos temas y es bueno decirlos. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo el sistema de cosas que están hechos principalmente por Satanás para apartarnos del camino de Dios. Todo lo que a ti te distrae, te estorba y te causa tropiezo para acercarte a Dios, tú puedes saber ciertísimamente que es del mundo. Todo lo que a ti te empuje a cambiar tu mirada del evangelio y poner tus ojos en el pecado y en otras cosas, tú debes saber que esas cosas son del mundo. Los deseos de la carne, que, hermanos, se nos irían 2 horas explicando cuáles son todos los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. No se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de oír. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Esa es de pronto la que a la gente le causa como más curiosidad. Son palabras como que no estamos relacionados. La vanagloria de la vida es buscar nuestra propia gloria. Buscar nuestra propia gloria en este mundo. Entonces yo quiero escalar mi posición social, quiero ser famoso, quiero que salir en la sección de entretenimiento del noticiero, quiero firmar autógrafos, quiero ser importante, quiero que los hombres me alaben y me aplaudan. Esas cosas busca el mundo. Esas cosas busca el mundo y es normal que uno le pregunte a una niña de 14 años, niña de 13, 14 años promedio de las que yo les he podido compartir el evangelio, uno les pregunta, ¿tú qué quieres ser cuando grande? ¿Actriz? Modelo. Niño de 13 años promedio que uno le pregunta, ¿qué quieres ser cuando grande? Futbolista. ¿Y está mal querer estas cosas? No, pero son las cosas que busca el mundo, la vanagloria de la vida, el deseo que todos quieren es el deseo que yo también quiero alcanzar. ¿Por qué nos regañan como almas adúlteras? Porque sí es un pecado y es, en el Antiguo Testamento aparece más retratado eso en diferentes lugares, y es el adulterio espiritual. Cuando Israel se iba a seguir otros dioses, se iba en pos de otros dioses diferentes al Dios de Israel, Dios los regañaba y les decía adúlteros, se han prostituido. No solamente es que se fueron
fueron detrás de un Dios, se fueron detrás de muchos dioses, se han prostituido. Y para Dios tan grave era ese pecado, porque no era solamente un adulterio entre un hombre y una mujer, sino que era un adulterio contra él mismo, ¿sí? El pueblo estaba dejando a Dios por amar a otros dioses. Del mismo modo, aquí Santiago nos regaña y nos llama adúlteros a todos los que ponemos los ojos en el mundo. ¿Por qué? Por lo que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces uno logra entender que una persona que no está amando a Dios, ¿a quién está amando? Al mundo. El que no ama a Dios, ama al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermanos, si usted se fija, si usted dirige su vida según como lo manda el noticiero, la revista, el Facebook, el internet y las conversaciones de sus amigos, si usted cree que sus amigos y este mundo le va a decir por dónde encontrar el camino hacia Dios, no lo va a encontrar. El camino de este mundo es ancho y muchos son los que se pierden, pero el camino de Dios es angosto, ¿cierto? La puerta es angosta, el camino es angosto. Pocos son los que logramos por la misericordia de Dios encontrar esta salida. Quiero invitarlos a que leamos Efesios 2, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Aquí Pablo nos está hablando de nuestra condición anterior a haber sido creyentes, a haber sido cristianos, a haber sido regenerados. Y dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, a eso se refiere cuando dice entre los cuales al principio, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que nosotros los cristianos en otro tiempo éramos seguidores de nuestros propios pensamientos, hacíamos lo que nuestra carne nos mandaba. Queremos emborracharnos, emborrachémonos. Queremos fumar, fumemos. Queremos mentir, vamos a mentir. Queremos adulterar, fornicar. A lo que nos diera la conciencia, hasta allá llegábamos. Pero Pablo es claro en decir que vivíamos así en otro tiempo, ¿cierto? Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Cuál es el problema? O sea, alguien dirá, bueno, ¿cuál es el problema con estar en el Evangelio o estar en el mundo? El mundo está puesto para la ira de Dios. El mundo va a pasar y sus deseos van a extinguirse. Y no se van a extinguir simplemente porque se vayan a acabar, sino porque Dios va a aplastar con su ira el pecado. Y juntamente con el pecado, a los pecadores. Ese es el gran problema. Es peligroso seguir al mundo. ¿Por qué es peligroso? Porque el mundo está para ser destruido por la santa ira de Dios. Entonces, la carne es peligrosa, el mundo es peligroso. Miremos por último Santiago, capítulo 4, ya con ese terminamos. Desde el versículo 5 al 7. Santiago capítulo 4, desde el versículo 5 al 7. Después de este regaño de que nos ha llamado Santiago adúlteros cuando vamos al mundo, dice Santiago, pregunta otra vez, son muchas preguntas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero en la mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿En qué parte de la escritura aparece esto? Cuando Santiago cita el versículo 5, la escritura dice en vano, no se sabe, porque en realidad no aparece una referencia clara. De pronto él trató de resumir alguna porción de la escritura en estas palabras, pero el mensaje es muy poderoso, hermano. Cuando dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, yo me encontré con un atributo de Dios que honestamente yo no conocía. Un atributo de Dios, y es que Dios es celoso. Dios es celoso, y la palabra celoso en hebreo suena muy parecido a la palabra Jehová. Así de fuerte es el atributo de Dios en cuanto a su celo. Ahora, la palabra celos en nuestro contexto es una palabra mala. Incluso la Biblia la nombra entre las obras de la carne. Pero viéndolo como un atributo de Dios y en el contexto de la Biblia, los celos de Dios, hermanos, son un atributo que solamente Él puede tener, el celo de Dios. No hablemos de los celos, sino el celo de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene esta palabra? Nosotros acá en nuestro idioma, esta palabra proviene del griego celos, pero con Z, que contiene la idea de un calor ardiente. El sentido de esta palabra, de que Dios nos anhela celosamente, el sentido de esto es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en los corazones de los seres humanos. Es decir, Dios ama tanto, pero tanto, tan desbordadamente Dios ama a los hombres que no tolera y no permite que los hombres amen a otra cosa por encima de Él. Por eso el mandamiento es así: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Levante la mano el que aquí puede cumplir ese mandamiento. ¿Usted de verdad ama a Dios con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente? No, yo tampoco. No puedo cumplir ese mandamiento. ¿Cómo se le responde, cómo se corresponde al amor de un Dios celoso? A un Dios que ama tan desbordadamente que exige que lo amen a Él, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Siendo que la Biblia nos acaba de dar esa descripción de lo que nosotros somos. Absolutamente débiles en la carne, nuestra pecaminosidad contagia hasta nuestra oración. Y no solo eso, sino que, como dice Santiago, a veces nos comportamos siendo amigos del mundo, adúlteros. ¿Cómo le correspondemos al amor de Dios? ¿Cómo podemos corresponder a semejante amor? Usted, yo creo que lo ha notado en algunas parejas de pronto, a veces pasa, a veces se ve más de pronto en el noviazgo, una parejita, y uno se da cuenta cuál de los dos ama más, ¿cierto? Entonces de pronto uno ve que la muchacha ama más que el muchacho, o el muchacho ama más que la muchacha, ¿sí? Como que el amor no es absolutamente correspondido, ¿cierto? Está desequilibrado, por así decirlo. Si dos personas no se aman del mismo modo perfectamente, siempre alguien en la relación lleva como más la carga. Imagínense nuestra relación con Dios, ¿cómo es ese amor? El amor excedido de nuestro Dios y el amor que nosotros le damos a Él en comparación, ¿qué es? ¿Cierto o no? No hay forma de medirlo. El amor de Dios que dice Pablo que tenemos que ser transformados para que seamos capaces de entender la anchura, la altura, la estatura, la profundidad del amor de Cristo. Es tan grande que no nos cabe ni siquiera en la mente. Y en comparación a ese amor, nosotros ofrecemos este amor egoísta, mediocre, impío, lleno de tantas debilidades. Ese es el amor que le ofrecemos a Dios. Pero buenas noticias, hermanos. Buenas noticias. Miren lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, aquí vemos la respuesta de un Dios que conoce nuestra profunda debilidad, nuestra pobreza espiritual, lo quebrantados que estamos, lo pecadores que somos, lo adúlteros que somos, lo amigos del mundo que somos, y nos ofrece su gracia. Y ofreciéndonos Él su gracia, dice la Biblia
la manera en la que Él otorga esta gracia. Dios resiste a los soberbios, ¿y a quién da gracia? A los humildes. Entonces, hermano, ¿quién es el soberbio? El soberbio es el que no reconoce su propia necesidad, el que le encanta ser autosuficiente, el que no reconoce su propio pecado, el que cree que por sus propios medios va a lograr ser salvo. Ese es el soberbio. Pero cuando nosotros nos reconocemos frente a esa escritura, frente a nuestra pobreza espiritual y nuestra amistad con el mundo, tenemos que decir: Señor, yo necesito de tu gracia. Y a menos de que tú y yo seamos humildes frente a Dios y reconozcamos nuestra necesidad, no hay gracia. La única condición que aparece en la escritura para que nosotros podamos disfrutar de esta gracia es la humildad. Ahora, no significa que Dios dé la gracia porque nosotros somos humildes. Dios da la gracia porque Él es así, Él es bueno, ¿sí? Lo que la escritura nos está tratando de enseñar es esto: la única manera de responder a la gracia es con humildad. Y cuanto más humilde usted sea, más gracia va a tener de Dios. Más gracia va a tener de Dios. Y va a poder perfeccionar ese amor que nosotros tenemos tan imperfecto, y va a poder llenar, va a tratar un poquito de acercarse a la medida del amor de este Dios celoso. Entonces, ¿nos conviene un Dios celoso? Sí, porque nos ama con un amor que no logramos entender. Pero nos conviene también su gracia para que podamos corresponder a ese amor. Amén. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta que la solución no es solo pelear? O sea, no es pelear contra el diablo y reprenderlo y atarlo y encadenarlo o echarlo fuera, cosas así, sino que la clave está en lo que dice el versículo 7. ¿Usted quiere resistir al diablo? Primero, sométase a Dios. Si usted vive una vida en obediencia a Dios y sometiéndose a Dios, usted va a tener mucha facilidad de resistir al diablo. El diablo va a huir cuando llegue frente a usted. Antiguamente, ¿han visto las películas de la era medieval, El Señor de los Anillos, de pronto? Cuando se preparaba el ejército para la batalla, y habían diferentes como equipos entre el ejército. Estaban los escuderos, ¿sí? Están los de la caballería, ¿sí? Los que tienen los caballos. Están los arqueros. Normalmente los arqueros se hacen adelante o se hacen a dónde? Atrás, ¿cierto? La caballería va como de primeras casi siempre, y la infantería va después. Pero había una posición dentro de los que peleaban que era una posición muy importante, muy estratégica, y era la de los lanceros. El lancero no salía a correr, no tiraba las lanzas tampoco. El lancero lo único que tenía que hacer era quedarse quieto. En eso consistía el éxito del lancero, porque el lancero se paraba frente al campo de batalla y clavaba su lanza en el piso y la apuntaba contra los jinetes o contra la infantería, el que llegara primero. Y la victoria, el mejor lancero era el que podía resistir hasta el final. Y ese es el sentido más real de esta guerra espiritual que nosotros enfrentamos contra Satanás. Nosotros no vamos a buscar al diablo, a darle palizas y a pisotearlo, vamos a ver dónde está el diablo metido, vamos a ir a hacer vueltas y riegos y cosas de esas. No, hermano, resista. Como el lancero, resista. Y él huirá. Y él huirá. Sométase a Dios y resista. Aguante, siga poniendo sus ojos en el Evangelio, siga leyendo la Biblia, siga orando, siga congregándose, siga dependiendo de Dios, y el diablo huirá. El diablo vendrá contra nosotros con ímpetu, pero Dios nos respalda. Yo quiero invitar, hermano, a que cierren sus ojos por un momento, vamos a orar.